No, 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 que he dicho que no. Buenos días. Vamos a dar comienzo el segundo día de jornada del primer Cibercultura. Esta mañana han estado, bueno, muchos de los que estáis aquí habéis estado visitando las cazoletas y el museo también. Y nada, no nos vamos a demorar más y vamos a empezar. Vamos a empezar con don Dionisio Martín Nieto, nacido en Cáceres. Es licenciado en Geografía e Historia del Arte y en Filología Románica. Actualmente es profesor en el IES Puerta de la Serena de Villanueva de la Serena. Es fundador y presidente de la Federación de Asociaciones Culturales de la Siberia, La Serena y Vegas Altas, SISEVA. Autor de una treintena de libros y de numerosos artículos. Sus campos de estudio son la Orden de Alcántara y los personajes relacionados con Extremadura. Tiene en su haber varios premios, entre ellos el CEDER de La Serena en 2000 y 2006. También fue candidato a la Medalla de Extremadura en 2019. Hoy nos hablará, como no podía ser de otra forma, de un extremeño, Julián Conde, maestro de obra de Guadalupe. Buenos días, con permiso me quito la mascarilla para que se me oiga mejor. Señor alcalde, miembros de la Corporación Municipal de Garbayuela, amigos de la Asociación Cultural Fuente la Mora de Garbayuela, compañeros de la Federación SISEVA, vecinos de Garbayuela, estoy aquí pues para presentarles una pequeña comunicación que espero que sea de su agrado, para dar a conocer un personaje, un arquitecto que vivió y se casó aquí en Garbayuela. Antes de ello, quería pues darle las gracias a la Asociación Fuente la Mora por invitarme a participar en esta jornada, esta primera jornada de cibercultura, darles la enhorabuena por la tarea que estáis haciendo, por la valentía de crear una asociación cultural en estos tiempos, además, que habéis sabido ser pacientes, que nos ha tocado todo el tiempo de la pandemia, que hemos estado retrasando todo, evidentemente. Y también quiero comunicaros que solicitasteis la integración en la Federación de Asociaciones Culturales de la Siberia, La Serena y Vegas Altas. Ha sido aprobada, lo que nos falta es únicamente los trámites, ¿no?, legales, que tardarán unos meses. Ahí tenéis lo que sería la Federación de Asociaciones Culturales, SISEVA, donde tenemos ya, con Fuente la Mora, tenemos 16 asociaciones. Las 6 primeras son las fundadoras, la Asociación Cultural Torres y Tapia de Villanueva de la Serena, cuyo presidente Agustín Jiménez está aquí también con nosotros. El Fondo Cultural Valeria de Campanario, cuyo presidente y fundador está también con nosotros, Bartolomé Díaz. La Asociación Cultural Siruela, que también tenemos antiguo presidente y miembros de la Asociación de Siruela aquí con nosotros hoy. La Asociación Don Juan de Zúñiga de Castuera, ayer estuvo su presidente, Jesús. La Asociación ADEPA, Valle de la Serena, la Asociación Amigos de Santa María, esos son los 6 fundadores. Luego se fueron incorporando la Asociación Cultural Manzaravía, de Cabeza del Buey, Asociación Torre y Sunza, de Don Benito, la Asociación Cultural Fernando el Católico, de Madrigarejo, otra fuente, Asociación Fuente Albalá, de Malpartida de la Serena, la Asociación Histórica Medellinense, de Medellín, la Asociación Cultural Dístilo, de Zalamea de la Serena, la Asociación Barbuquejo, de Cabeza del Buey, la Asociación Asbaraguza, de Esparragosa de la Serena, la Asociación Histórica de la Villa de la Haba y la última, que sois vosotros, Fuente la Mora, y ya contamos con vosotros para todo. Así que bienvenidos a la Federación SISEVA. Como les decía antes, lo que quería hablar era de un personaje que es Julián Conde, un arquitecto. Hace 20 años en Campanario hicimos una enciclopedia sobre la localidad en 5 tomos, donde 52 personas nos implicamos en dar a conocer todos los aspectos de la localidad, desde la historia, el arte, las costumbres, el folclore, el habla de Campanario, que es muy singular, el deporte, la vegetación, la flora, la gastronomía,
una enciclopedia global de campanarios. Y en ese contexto nos salió este personaje, Julián Conde, que fue el que reconstruyó la iglesia de Campanario en el siglo XVIII. Desde entonces, pues es un personaje que está ahí en nuestro interés y siempre estamos buscando alguna cosa sobre él. En ese momento ya conocíamos que él se había casado aquí en Garbayuela. Quise venir a Garbayuela, eso era antes de conocer a mi mujer, a Rosario. Quise venir a Garbayuela a buscar ese matrimonio, pero la guía de archivos de la iglesia decía que toda la documentación que había aquí era posterior a la guerra civil, con lo cual pues desistí. Luego ya cuando con don Luis estuvimos viendo el archivo parroquial y lo organizamos, pues nos llevamos la alegría de que hay mucha más documentación y en una jornada de SEBA pues dimos a conocer el fondo del archivo parroquial, ¿no? Hay mucha más documentación. No encontramos el matrimonio, pero sí encontramos la defunción de la mujer, de este arquitecto. Y este personaje fue maestro mayor de obras del monasterio y de la Puebla de Guadalupe. Es decir, que no es un título baladí, es un personaje importante, ¿no? Si vemos su vida personal, lo poco que sabemos de él, nació en Yuncos, en la provincia de Toledo, tampoco se sabe la fecha exacta, hacia esa fecha que tienen ustedes ahí, hacia 1664. Sabemos que tenía hermanos, varios hermanos, tienen ahí, todos afincados en Yuncos, y luego, cuando él se va a vecindar en Cabeza del Buey, sí vamos a encontrar una serie de sobrinos suyos que van a estar con él y que también se dedican al tema de la albañilería, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, pues se casó en Garbayuela, hacia 1697. El matrimonio no lo hemos encontrado, los libros están en muy mal estado. Es posible que estén algunas de las páginas que están desleídas, ese matrimonio. Y se casa hacia esa fecha, unos 33 años más o menos desde su nacimiento, con Isabel González de Yegros. Isabel González de Yegros, también se la conoce, aparece en la documentación como Isabel García la Calera. Ya saben ustedes que no había una fijación de los apellidos, que normalmente se llamaban unas veces por los apellidos del padre, otras veces por los apellidos de la madre. Entonces, unas veces la encontramos como Isabel González de Yegros o Isabel González Mucho Trigo, que son los apellidos del padre, o por los apellidos de la madre, que era García la Calera. Pero estamos hablando siempre de la misma persona. Ella debió nacer hacia 1670. Sabemos que era hija de Andrés González Mucho Trigo, natural de Agudo, también muy cerca, y que cuando en 1694, hacia esa fecha del matrimonio, ya había fallecido, ¿no? Y su madre era María García la Calera. Sí tenemos su bautizo, está aquí, en el archivo parroquial de Garbayuela. Sabemos que nació el 25 de marzo de 1670. También conocemos la escritura de dote. Cuando se casan, pues Julián Conde, este arquitecto, lo que otorga es una carta de dote diciendo los bienes que ha recibido de ella en concepto de dote. Son unos bienes, ahí tienen, por valor de 8.000 reales. Estamos hablando que en esa época un esclavo valía 2.000 reales, una casa buena costaba eso, 2.000 reales aproximadamente, es decir, que es un capital importante, ¿no? El que aporta ella al matrimonio. Y se detalla en bienes como tienen ahí una viña al pago de Santa Ana, una cerca también que estaba al camino de Agudo, que es este, evidentemente, ¿no? La mitad de la cerca Pícara, y luego también tenía una posada de colmenas en Baterno. Esos son algunos de los bienes que ella aporta al matrimonio. Y falleció en 1709, eso sí lo tenemos. Tenemos el nacimiento y tenemos el bautismo, la defunción de ella. Lo que no tenemos es el casamiento, aquí. Isabel pues fallece en 1709, ahí tienen la escritura del archivo parroquial. Muere en 1709, estamos hablando, nace en 1670, pues muere con 39 años, ¿no? Y muere sin hijos.
Ella dejó una memoria de misas perpetuas, aquí en la iglesia de Garbayuela, que está también en la documentación del archivo parroquial, ahí lo tienen, y ahí la titulan como Memoria de Isabel de Yegros, la Calera. Ahí mezclamos los dos apellidos, los apellidos paternos y los maternos, que ya nos indican claramente que es ella. Ahí lo que encontramos son sus herederos, en esa memoria de misas. No tuvo hijos. Entonces, el heredero va a ser su marido, Julián Conde, y otro heredero va a ser su hermano, que era el licenciado Andrés González de Yegros. Lo que deja es una dotación, al fin y al cabo, de dinero para que se digan misas por su alma, a perpetuidad, evidentemente, y el patrón de esas misas va a ser su marido. Pero hay una condición. Para tener ese patronato debería residir aquí, en Garbayuela. Caso de no residir en Garbayuela, pasaría al siguiente. Como vamos a ver, Julián Conde se marcha a vivir a Cabeza del Buey, con lo cual va a ser su hermano el que administre ese patronato de misas. Y también pues conocemos algunos de sus primos. Ellos en una parte procedía de Herrera del Duque, por eso el apellido muchas veces Herrera, y únicamente vemos que le quedan primos. No hay hijos ni hay más hermanos de ella, de Isabel. Con lo cual podemos establecer que Julián Conde, desde su casamiento hasta que muere su primera mujer, pues va a vivir en Garbayuela. Estamos hablando de en torno a unos 13, 14 años los que pasó aquí. Y ahí está, bueno, ahora iremos después con las obras, ¿no? Muere su mujer en 1709 y en 1710, al año siguiente, respetando el año, digamos, de luto, pues se casa en Cabeza del Buey. Se casa con una mujer de allí, María Sánchez. Ahí, en ese matrimonio que está en Cabeza del Buey, en el archivo parroquial de Cabeza del Buey, bueno, ahora están en el archivo diocesano de Badajoz, ¿no? Nos dice que era viudo de Isabel González de Yegros y eran vecinos de Garbayuela. O sea, hasta el momento del casamiento él seguía viviendo aquí. Tampoco tuvo hijos de esta mujer, también va a fallecer y va a casar por tercera vez. Terceras nupcias, también en Cabeza del Buey, ya ha pasado el tiempo, 19 años después, en 1729, con Ana Concepción Fernández Mora. Tercera mujer y tampoco hubo hijos, no hubo descendencia de ninguna de las tres mujeres. Fácil de deducir por dónde venía la infertilidad, ¿no? Suponemos. Murió en Cabeza del Buey, lo tenemos también en el archivo de Cabeza del Buey, el 13 de abril de 1733, con una edad de 68-69 años. La nota de la defunción es muy escueta. Enterróse en la parroquial de dicha villa Julián Conde, abril 14 de 1733, y recibió los santos sacramentos. Imagínense las anotaciones tan escuetas y tan cortas que no te aportan apenas información si no tuvieras otra, ¿no? Anterior, de quién era su mujer, quiénes eran sus padres, etc., ¿no? Eso es lo que sabemos de su vida personal. De su obra profesional, estamos hablando de un maestro de obra, estamos hablando de lo que después se va a llamar un arquitecto, ¿no? Pues su obra va a estar en la zona de la Siberia, va a estar en La Serena, va a estar en las zonas también de Las Vegas del Guadiana y en Guadalupe. Y ahí viene la duda. Toda la obra que conocemos es cuando ya está en Cabeza del Buey, a partir de Cabeza del Buey. Entonces, ¿a qué vino a Garbayuela? Esa es la pregunta que llevo años haciéndome, ¿no? ¿A qué vino este señor desde Yuncos, desde Toledo, a Garbayuela? ¿Qué hizo aquí? Es decir, alguna cuestión laboral le tuvo que traer aquí. Pensamos evidentemente en la iglesia, alguna obra importante de la iglesia, pero como no quedan las cuentas de fábrica donde se verían las obras que se han ido haciendo en la iglesia, pues no lo podemos afirmar, pero seguramente tuvo que venir a una obra importante, a una obra de reforma de la iglesia. También de esta época es el retablo que se conserva. Estilísticamente lo podemos situar ahí a finales del siglo XVII, principios del XVIII. Creo no hay otro edificio importante, en ese caso el antiguo ayuntamiento, el Pósito,
pero alguna obra importante tuvo que ser el motivo por el que él se asentara aquí en Garbayuela. Esperemos que algún día lo podamos descubrir. Animo a que la gente pues, plantee hipótesis o a que lo podamos demostrar alguna vez, ¿no? Y aquí se va a asentar y va a vivir con su mujer hasta que ella muere. Él lo tiene a gala. Además, cuando hace el contrato con Campanario, lo pone Julián Conde, maestro mayor de Guadalupe. Estamos hablando de una jurisdicción que el monasterio es el señor también de la villa, de la Puebla de Guadalupe, ¿no? Debió ser a raíz de este documento encontrado en el Archivo Provincial de Cáceres, Archivo Histórico Provincial de Cáceres, debe ser a raíz de este documento cuando él tiene esa relación con Guadalupe. El maestro que hizo el camarín de la Virgen de Guadalupe, Francisco Rodríguez Romero, que lo hace en 1696, hace su testamento en 1712. Y en ese testamento, en una de las cláusulas, pues habla de Julián Conde, ¿no? Y dice que le debe dinero a Julián Conde, una cantidad pequeña, 133 reales, y Julián Conde le ha prometido que si no tiene bienes suficiente, que si está mal económicamente, se lo perdona. Entonces, este maestro está enterrado en Guadalupe, Francisco Rodríguez Romero, en agradecimiento a haber hecho el camarín de la Virgen de Guadalupe, y fue, pues, seguramente el maestro mayor de obras de Guadalupe en ese tiempo. Entonces, podemos sospechar que a la muerte de él fue cuando Julián Conde entra como maestro mayor de obras de Guadalupe. Desde luego, en la década de 1720 sí aparece con esa titulación siempre. La primera obra que conocemos de él, la primera participación de Julián Conde, está en Puebla de Alcocer, cerca de aquí, ¿no? Él va a participar pues en las trazas, en las condiciones, es decir, el diseño y las condiciones con las que se va a hacer la obra, lo que hace un arquitecto, ¿no? De la reforma que se hace del convento de los franciscanos, el que está en el pueblo, no el que está en la carretera. Esa, digamos que sería la primera obra conocida, la primera intervención conocida de él. Como ven, todo lo anterior, la etapa de Garbayuela, no sabemos qué es lo que hizo aquí o en otros lugares. También lo encontramos en Esparragosa de Lares ese mismo año, en 1712, donde se le encarga, y además él va a llevar la obra de la reforma de la Casa de la Encomienda de Lares, en este caso la encomienda ya de Esparragosa de Lares. Es el ayuntamiento actual. Entonces, hace toda la obra nueva de esa casa de encomienda. Tenemos incluso los planos que hizo para esa reforma de la casa de encomienda que está en el Archivo Histórico Nacional. Él hizo la obra, se encargó de ella, y ahí pues tienen un poco, para que vean, para que comparen los precios, el valor de esa obra. Costó 37.850 reales toda esa reforma de la casa de encomienda. En Cabeza del Buey, pues también encontramos, evidentemente, también sería, digamos, el maestro de obras en Cabeza del Buey, y le requieren muchas veces, pues, para cualquier cosa. Para una casa que se va a vender, pues hay que hacer un peritaje, hay que valorar cuánto vale esa casa. Eso sí lo encontramos en los protocolos notariales de Cabeza del Buey, que él participa, pues, en la valoración de una casa en esa calle Comisaria. Estoy hablando solo de la documentación que podemos tener. En 1713, pues lo encontramos en Zalamea de la Serena. Él es el que va a hacer la tasación, es decir, toda la obra inicial, ¿no? El planteamiento inicial de las obras para terminar el convento de los Trinitarios de Zalamea. 1713. Luego hay un periodo de tiempo en que no encontramos obra alguna suya, y ya lo encontramos en 1717 en San Pedro de Mérida, en la localidad, donde también participan en el reconocimiento. Las fases de la construcción eran, primero, hacer las trazas y condiciones, es decir, el diseño y cómo se debía hacer la obra, ¿no? Con qué características, con qué materiales, etc. Luego venía la obra en sí, y el último paso era dar el visto bueno a la obra, como se hace hoy en día. Eso es lo que hizo él aquí, dar el visto bueno a la obra que se había hecho en la iglesia de San Pedro de Mérida, con lo cual estamos hablando de un arquitecto que es reconocido para que haga esa valoración final del trabajo que han hecho otros.
Luego, en 1723, lo volvemos a ver en el entorno nuestro, en 1723, en Esparragosa de Lares, cuando hace las trazas y condiciones para hacer un puente sobre el Guadalmar. Al principio plantea un puente de 5 ojos, lo plantea al principio pues, duradero, con materiales de piedra, con un coste que iba a ser de 30.000 reales, pero aquello era excesivo en cuanto a los costes y al final se redujo a la mitad, a 15.000, haciéndolo con tablones, perdón, haciéndolo tablero de madera, ¿no? En 1723 sabemos que estaba en Siruela, estaba trabajando, no sabemos qué, exactamente qué es lo que hizo, en la iglesia de la antigua de Siruela. En 1725 es cuando se le contrata y la obra va a acabar en el 28 para la reconstrucción de la cárcel de partido de La Serena en Villanueva de la Serena. Estamos hablando de una reedificación. Estaban en muy malas condiciones y hubo que hacerla de nuevo. Se quitaron incluso las inscripciones de cuando se hizo en primer lugar y quedó ahí después esta obra que se hace en 1728 y con la última, bueno, cuando la tiraron en 1928 únicamente dejaron un escudo, que lo van a ver aquí, el escudo de la monarquía hispánica, Felipe III, Felipe IV, porque lleva el escusón con las quinas de Portugal, es decir, es cuando Portugal pertenecía a la corona española, y eso es lo único que ha quedado de recuerdo de aquel tiempo. El edificio actualmente es un edificio nuevo, que es una ampliación del ayuntamiento. Esa obra pues costó, teníamos ahí antes, 24.000 reales, para que se vayan haciendo la idea con los precios, ¿no? Ahí tenemos el contrato de esa obra y tenemos incluso los planos que hizo Julián Conde. Están en el Archivo Histórico Nacional, donde nos hace tanto la planta como el alzado de esa obra que permaneció hasta 1928 así. Y en 1724 también, en esas fechas, se le va a encargar la reedificación de la iglesia de Campanario, que va a durar hasta 1729. La noche del 12 de septiembre de 1718 se cayó todo el cuerpo de la iglesia de Campanario, se vino abajo, entero. No estamos hablando de movimiento sísmico, porque eso viene después en lo que es el terremoto de Lisboa, en 1755, ¿no? Entonces, se desplomó entero el cuerpo de la iglesia de Campanario y hubo que levantarla. Se tardó, desde el 18 que se cayó, pues estuvo 6 años, así, en escombros, hasta que empezó la obra. Otra iglesia es la que hizo las veces de parroquia en ese momento. Y Julián Conde se va a llevar en la subasta para hacer esa reforma de la iglesia de Campanario. El coste es elevado, como ven, 77.000, 78.000 reales, reedificar todo. Bueno, ese es el contrato ahí. Y también sabemos que actuó en la iglesia de Monterrubio de la Serena. Tenemos su testamento, el testamento de Julián Conde en Cabeza del Buey, donde dice pues lo que le deben de algunas obras, y entre ellas cita pues, que le deben dinero de la obra que había hecho en Monterrubio de la Serena, en la iglesia. Bueno, no sabemos qué es lo que hizo. Y eso es lo conocido. Nos faltan muchísimas más cosas que pudo hacer. Obras probables, pues hay una que es muy clara, que es el camarín de la ermita de Belén de Cabeza del Buey, porque se hace en 1720. Si él está avecindado allí en Cabeza del Buey, estamos justo en las fechas en las que él vive y es un maestro conocido y es el maestro mayor de obras de Guadalupe, pues es muy probable que también se le encargara a él ese camarín de la ermita de Belén. Y bueno, esperemos que con el tiempo vayamos conociendo más cosas sobre este personaje, Julián Conde, que vivió entre nosotros en el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Diony.
La verdad ha sido una ponencia bastante interesante de un personaje que nadie sabíamos de su existencia. Gracias por ese trabajo de investigación, porque gracias a vosotros conocemos mucho más de nuestra historia. Me voy a quitar la mascarilla.